Hola, hola mis chiquillos del séptimo año. Hoy día les voy a explicar lo mismo que vimos en nuestra clase, lo que son las proporcionalidades directa e inversa. Les habla su profesora Grace, su profesora de matemáticas. Como bien les dije en clase, existen dos tipos de proporcionalidades, la directa y la inversa. ¿Qué nos habla las proporcionalidades? ¿Qué pasa con las variables? Nosotros siempre para poder sacar una proporcionalidad de algo tenemos que tener dos variables, o sea, dos valores. ¿Y qué pasa con una enfrente a la otra? ¿Ya? Y por eso es que ahora vamos a revisar lo que son las proporcionalidades directas y la proporcionalidad inversa. Ahí está, proporcionalidad directa. Dice, dos variables son directamente proporcionales, o sea, directamente, ¿qué le pasa? Si al aumentar, si yo aumento un valor, la otra también tiene que aumentar. Pero si disminuye, la otra también tiene que disminuir. Entonces, cuando las variables son directamente proporcionales es cuando aumentan o disminuyen ambas. En clase hablamos de ciertos ejemplos, se las voy a recordar. Por ejemplo, si yo les voy a comprar ya una bebida, una botellita de bebida, cuesta 1.000 pesos. Ahí tengo mi variable. Una bebida, 1.000 pesos. Si yo compro dos bebidas, ¿voy a pagar más dinero o menos dinero? Aumenté mis bebidas, voy a tener más bebida. ¿Pago más o menos? Cancelo más, ¿cierto? Entonces, como aumentaron las bebidas, aumentó el valor a cancelar. Mientras más bebidas compro, más voy a pagar, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy hablando de una proporcionalidad directa, porque me aumentaron las dos variables. Me aumentó tanto las bebidas como el dinero a cancelar. ¿Ya? En cambio, la proporcionalidad inversa. ¿Qué me dice la proporcionalidad inversa? También tengo que tener dos variables. Como les dije en un principio, nosotros podemos hablar de proporcionalidad cuando podemos comparar dos cantidades. Pero la inversa, como dice, es al revés, es inversa. ¿Qué pasa? Que si aumenta una, la otra tiene que disminuir. ¿Ya? Esa es la otra proporcionalidad. El ejemplo que les hablaba yo era, por ejemplo, de una casa, mi casa. Quiero pintar mi casa. Y viene un pintor y me dice, sí, señora Grace, ¿sabe qué? Yo le voy a pintar su casa, pero demoro un mes en pintarla, yo solo. Ya, perfecto. Pero, me dice, si yo traigo un acompañante, un ayudante, otro pintor, ya no vamos a demorar los 30 días. Aumentamos los pintores y disminuye la cantidad de días que demoran. Demoran 15 días. Entonces, después me dice, no, pero yo voy a traer otro ayudante más. O sea, estamos hablando de 3 ayudantes. ¿Me aumentan o me disminuyen? Ya no demoran 30 días. Van a demorar 10 días. Y así, mientras más pintores vengan a mi casa, van a demorar menos tiempo en pintarla. Esa es la proporcionalidad inversa. Ejemplo, dice, analicemos las siguientes tablas y determinemos si las variables son directamente proporcional o inversamente proporcional. Ahí tenemos mi variable x, mi variable y. 5 es a 45, 9 es a 81, 2 es a 18. Dado que el valor del cociente, ¿qué es lo que me dice aquí? Que yo puedo dividir, en la proporcionalidad directa, yo puedo dividir mis variables. Y al dividirlas, si me da el mismo valor, yo tengo una constante. Y ahí si me da el mismo valor, yo puedo decir que son directamente proporcional y que la constante de proporcionalidad es el 9, en el ejemplo que les presento aquí. En cambio, al otro lado, también tengo mis variables. 9 y 8, 9 pintor y 8, 36 y 2, 18 es a 4. Aquí yo las puedo multiplicar,
¿Por qué? Porque cuando son inversamente proporcionales, yo multiplico mis variables y si me da el mismo valor, yo estoy frente a la proporcionalidad, inversa. ¿Ya? Entonces, la proporcionalidad directa, yo la divido y la inversa, yo la multiplico. Analicen revísenlo, si tienen dudas, háganmela saber. Como todo en matemáticas también se puede graficar, la proporcionalidad no es una excepción. Entonces nosotros tenemos nuestros gráficos de proporcionalidad. En la directa, como ambas variables aumentan o disminuyen, ¿ya? Nuestro gráfico va a ser siempre una línea recta que parte del 0, del par ordenado 0, mi punto de origen. Porque si yo no compro nada, no gasto nada, tengo 0. Pero si voy asumiendo ciertas variables, si aumenta una, aumenta la otra. Al contrario, si las tengo las dos muy altas y las voy gastando, ocupando, qué sé yo, voy a llegar a 0. Por eso es que siempre, chiquillos, que ustedes vean en matemática una línea recta, que estemos hablando de proporcionalidad, siempre al tiro, línea recta es una proporcionalidad directa, siempre. Grábense esto, siempre una línea recta demuestra una proporcionalidad directa. ¿Aumentan ambas o disminuyen ambas? Perdón. Aquí les dejo un ejemplo, ¿ya? Para que lo analicen, lo vean, de lo que le acabo de explicar. Y el gráfico de la proporcionalidad inversa es una línea curva. ¿Por qué? Porque tiene harta variable, pero al final, como yo les decía, en 30 días un pintor, 30 días, pero después van bajando los días, van bajando, pero nunca llega a 0, porque siempre hay algo que hacer. Entonces es una línea curva, no es una línea recta. Entonces ustedes ven una línea curva y estamos hablando de proporcionalidad inversa. De verdad no se les puede olvidar esto. Yo les voy a preguntar. Es lo primero que les voy a preguntar en clase. Y aquí también les dejo un ejemplo en relación entre la cantidad de impresiones y el nivel de tinta que queda. Analícenlo, háganlo. Yo sé que ustedes pueden, así que ahí si tienen dudas o lo que sea, me consultan. Pero háganlo, ustedes son capaces. Entonces, veamos. Si 1 kilo de peras me cuesta 1.500 pesos, ¿cuánto me cuestan 4 kilos? ¿Será proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? 1 kilo, 1.500. 2 kilos, 3.000. 3 kilos, 4.500. ¿Y 4 kilos? ¿Qué será? ¿Directa o inversa? Correcto, es total y absolutamente directa, porque por más kilos de pera, más voy a tener que cancelar. Y aquí está toda la razón, como les explicamos en clase, cómo hacerlo. Lo que yo les estaba diciendo, 1 kilo 1.500, 2 kilos 3.000, 3 kilos 4.500. O también lo puedo calcular con la regla 3 simple, que el año pasado se acuerdan que yo les enseñé que colocaba todas las variables a un lado. En este ejemplo, por ejemplo, los kilos y el precio. Se multiplica cruzado, ¿cierto? Los valores que tengo y se divide por el que me queda, como está ahí en el ejemplo, que es otra forma que ustedes también lo pueden realizar. Ahora bien, si 2 pintores tardan 6 días en pintar un muro, ¿cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo trabajo? ¿Qué será? ¿Directa o inversa? En primer lugar, analizamos los datos que tenemos. Si para 2 pintores se tardan 6 días, si tenemos 3, será más o menos. Lo lógico es que si todos los pintores realizan el mismo trabajo, si hay más pintores, obviamente van a tardar menos días. Entonces este ejemplo está reflejado totalmente una proporcionalidad inversa. Realicemos una tabla con los datos. Aquí está la tabla donde nosotros aplicamos la regla de 3 inversa, que multiplicamos, ¿cierto?, para el lado. 2 por 6
dividido en 3. 2 por 6, 12, dividido en 3, 4. Es decir, se demorarán 4 días en realizar el mismo trabajo. Bien, chiquillos, los invito a practicar. Tienen una guía con hartos ejercicios. De verdad que solo necesitan que ustedes analicen si es proporcionalidad directa o inversa. Y nada más que eso. Recuerden graficar. Recuerden que el gráfico de la directa es una línea recta y de la inversa es una línea curva. Eso también está en su guía. Los invito a practicar y un beso a todos. Nos estamos viendo próximamente en la clase siguiente. Besos.